Muchos de los seguidores de esta web de misterio oyen los posts a través del podcast asociado en iVoox, del mismo nombre, La Cripta de John Dee. Es una forma cómoda de oírlo porque se puede hacer otra cosa mientras. No obstante, yo recomiendo para una mejor experiencia el uso de unos buenos cascos con supresión de ruido ambiente y seleccionar la noche como momento más propicio para oír mis podcasts. Sin embargo, hoy voy a hablar de un tema que va a requerir al menos echarle un vistazo a la web para ver un mandala y las definiciones geométricas y numéricas que voy a dar. Dicho esto, tampoco pasa nada si se oye el podcast sin más, puesto que pasaré resumidamente por esas partes y me centraré en las ideas esenciales que pueden ser descritas con la palabra más que con los números, bueno, con las dos cosas. Vamos a enfocar el tema de los mandalas y su relación con los fractales. He descubierto recientemente que colorear mandalas es una actividad relajante y placentera. Y no solo eso, os aseguro que abre puertas mentales. Es como un nuevo estado alterado de conciencia. Anoche estuve haciendo el que podéis ver en la imagen principal, intentando combinar siempre el mismo conjunto de colores, ir alternándolos, en fin. La técnica no es muy complicada y el resultado puede ser espectacular. Me llevó cerca de 2 horas terminarlo, pero bueno, transcurrido este tiempo, mi mente la verdad es que se había expandido. La manera de colorear un mandala es bien simple. Se imprime el diseño en una buena impresora, se toma una caja con muchos rotuladores de varias gamas cromáticas y se procede al coloreado. Es la mejor opción para incrementar el número de conexiones cerebrales al tener que coordinar vista, mano y cerebro. Tener destreza en rellenar los huecos de manera uniforme, etc. Yo lo he intentado y francamente no me gusta mucho el resultado. Primero, porque muchas veces los rotuladores no son adecuados. No se parece el color que deja en el papel con el que dice tener el propio rotulador. Además, el rellenado no es perfecto, como es lógico. El papel se humedece mucho, en fin. Creo que hay que practicarlo, pero con diseños complejos como el de la figura puede convertirse en una labor pesada aunque gratificante. Y al final, después de darle muchas vueltas, yo he optado por utilizar un gadget electrónico, una tablet Samsung de esas que vienen con un pen electrónico, con un lápiz electrónico. Existe una infinidad de mandalas en blanco dentro del tablet y bueno, pues es algo tan fácil como coger el lápiz electrónico, pulsar en la región a rellenar con un color y automáticamente queda perfectamente rellenas, sin imperfecciones, sin tener unas zonas más oscuras que otras, sin humedecerse el papel, etcétera, ¿no? Tiene la ventaja esa de que una vez hecho el resultado es perfecto, no existen marcas de trazado, el coloreado es liso y sin borrones o inhomogeneidades. Además, si lo queremos tener en papel para técnicas de relajación, de apertura de la conciencia, de sesiones de cataptromancia, etcétera, se puede imprimir las veces que se quiera, lógicamente. Bueno, vamos a ver qué es un mandala. Después de este rollo introductorio, la verdad es que me interesó bastante el tema y anduve buscando información sobre los mandalas, su origen, etc. No gran cosa, porque yo la verdad es que solamente quería fijar algunas ideas. Como pasa en muchas otras ocasiones, la búsqueda por internet fue frustrante. Definiciones absurdas, lugares comunes en diversos blogs y páginas web que además estaban copiados unos de otros. Si algún día se quitara la información redundante de internet, se reduciría a un cuarto de su tamaño. No me gustaron las definiciones que encontré y bueno, pues voy a dar mi propia definición formal, que paso a explicar a continuación. Esta es la parte, digamos, que más habría que ver dentro de la web. Los mandalas se basan en el concepto geométrico de círculos concéntricos, ¿vale? O sea, en una definición muy simple y muy superficial, que lógicamente es pobre y no describe al 100% lo que es un mandala, pues mandala vendría a ser un conjunto de círculos concéntricos, es decir, con un centro en común, con un punto,
de radios variables, donde dentro de ellos pues habría una especie de dibujo, ¿vale? Bueno, no hay que ser doctor en matemáticas para saber lo que son unos círculos concéntricos, ya lo he explicado antes y es un concepto muy simple. Entonces tenemos que un mandala se construye tomando un punto en el plano, ¿vale? En el papel de dibujo, si lo queremos ver así, que será el centro del círculo contenedor del mandala. Con centro en ese punto vamos trazando sucesivos círculos concéntricos de radio R1, R2, hasta R_n. Estos n radios definen n coronas circulares, siendo R mayúscula igual a R_n el radio exterior de la última corona, que coincide con R mayúscula, que es el radio, digamos, del círculo más grande, ¿no? El círculo total contenedor del mandala. En fin, observando la figura que hay en la web se puede deducir las áreas de las sucesivas coronas, las proporciones, etc. Eso no nos interesa. Con lo que tenemos que quedarnos es que el mandala está contenido en un círculo contenedor que está dividido en n coronas circulares y que cada una de ellas contiene una parte del mandala. ¿Y qué tienen exactamente esas n coronas circulares? Pues una parte del diseño del mandala, que no es otra cosa que una intrincada sucesión de curvas planas que de alguna manera rellenan cada corona circular. Estas curvas cortan a los bordes de la corona en varios puntos y las curvas de la siguiente corona conectan con estos puntos. Esto no es exactamente así en todos los mandalas, pero bueno, al final, si queremos una definición formal, geométrica de lo que es el mandala, llegaríamos a una definición muy parecida a esta, ¿no? Es decir, al final se podría descomponer en curvas que sí conectan unas con otras. En la última corona, la más exterior, ya no hay más figuras con las que conectar. Luego las terminaciones exteriores son tangentes al círculo más externo. Bueno, esto se ve mejor en los dibujos. Luego vemos que un mandala tiene n parámetros básicos, que son los n radios concéntricos, y dentro de los espacios circulares definidos por esos radios tenemos determinados diseños. Como vemos, no es tan difícil matematizar un objeto dándole una definición que al menos aspire a ser lo más rigurosa posible. Bueno, con esto lo único que he pretendido es dar una definición más o menos formal o formalista o formalística de lo que es un mandala. Vamos a ver ahora la relación que tienen los mandalas con los fractales. Anoche, dándole vueltas a esto, me fijé que en Google había gente que había hecho esta consulta y me llamó la atención, ¿no? ¿Qué relación existe entre mandalas y fractales? Y oye, me parece una pregunta muy inteligente y muy bien traída a este contexto, ¿no? Picado por la curiosidad, entré en alguna página o blog que se animaba a atacar el problema. Pero la verdad es que no vi nada interesante, más allá de definir lo que son ambas cosas. Defino lo que es fractal, defino lo que es mandala, pero no establezco relación de semejanza o diferencia alguna, no, en fin, la chicha, ¿no?, que es donde hay que darle al coco, no se vio por ninguna parte. Por no hablar de algunas tonterías que otras que tuve que ver. Como el tema me interesaba, pensé que igual dándole al coco se podría hallar alguna relación entre mandalas y fractales, y vaya si la hay. Por lo menos yo creo haber hallado una. Creo que el haber hecho uno las 2 horas anteriores predispuso mi mente para pensar con eficacia y eficiencia en el tema, ¿no? En el tema de la relación entre fractal y mandala. Veréis, un fractal es un objeto de dimensión fraccionaria, ¿vale? Tenemos dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. Pues un fractal sería un objeto de dimensión 1,27, ¿no? Aunque parezca difícil imaginarse esto. Cabrían más características y más puntos en lo que es la definición de un fractal, pero de momento nos quedamos con esta. Hay muchos objetos fractales, muchísimos, infinitos, y podemos crear los que queramos, pero vamos a fijarnos en uno muy simple que conviene que lo veáis en la web, ¿vale? Que es la curva de Koch. Bueno, es un objeto fractal, exactamente igual que la alfombra de Sierpinski, etcétera. En la web tengo ahí unos dibujos donde se explica cómo se construye la curva de Koch. ¿Qué podemos decir de la curva de Koch? Primero, es un objeto autosimilar. Segundo, se crea por un proceso iterativo. Tercero, no es una curva diferenciable, o sea,
no se puede trazar una tangente en ninguno de sus puntos. O sea, está hecha a base de picos, ¿vale? Eso es lo que es una curva no diferenciable en castellano corriente. Encierra un área finita y quinto y último, si la cortamos y la estiramos tendríamos una recta de longitud infinita. Bueno, todas estas características nos llevan a una definición rigurosa de la dimensión topológica de la curva de Koch, que sale de un razonamiento y de unos cálculos que la verdad es que no son complicados, porque no lo son, pero que excede un poco de lo que yo quiero contar aquí. Solo vamos a decir que su dimensión topológica es 1,26. Esto es un resultado asombroso. Siendo una línea, su dimensión debería ser 1. Sin embargo, está entre 1 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí está la madre del cordero. Pues que un fractal, de alguna manera, rellena más el plano que una curva normal. Esto, que puede parecer difícil de ver, lo vais a captar enseguida con un ejemplo. Si yo divido un cuadrado en cuadritos como un tablero de ajedrez, las rayas pueden ser más o menos gruesas, pero siempre puedo hacerlas todo lo finas que yo quiera y el tablero de ajedrez se seguirá viendo. No veríamos las rayas, pero veríamos las casillas como una especie de borde invisible, ¿no? Pero se verían los cuadrados blancos y negros perfectamente. Nuestro cerebro rellenaría ese borde inexistente, ¿vale? Pero eso no sucede así con los objetos fractales. Si yo hago más delgadas las líneas de la curva, desaparece. Y desaparece todo. Y mi cerebro no es capaz de diferenciar las regiones que separa, porque sería un proceso con infinitos pasos. Veremos que esto luego es algo muy importante. Lo cual quiere decir que la curva está cubriendo más área dentro del plano de dibujo. Esto nos lleva a mi invento de ayer por la noche. Si el fractal, de alguna manera imaginativa, pudiera asimilarse a un mandala para colorear, deberemos asumir que no toda la superficie del papel de dibujo está disponible para colorear. Es lo que yo llamo dimensión de teselado o de coloreado. Vendría a ser la diferencia entre dos, que es la dimensión del papel, y la parte fraccionaria de la dimensión topológica del fractal. Es decir, digámoslo así, lo que nos deja libre el trazado del fractal para colorear o dibujar otras cosas. Dimensión de teselado igual a 2 menos parte fraccionaria de la dimensión topológica del fractal. Para el caso de la curva de Koch sería 2 menos 0,26 igual a 1,74. Esto sería lo máximo, la máxima proporción del papel que podríamos aprovechar de la hoja de dibujo para colorear. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué relación tiene un mandala con un fractal? Aparte de esto que he estado comentando. Yo lo veo muy simple. Fijaros en la curva de Koch. Se construye con un proceso iterativo, es decir, por pasitos, donde cada iteración o paso afina un poco más la geometría de la curva. Pero realmente es un proceso que no tiene fin, porque existen infinitas iteraciones, infinitos pasos. Por eso los fractales en su totalidad no pueden dibujarse. Las figuras fantásticas y súper bonitas y coloreadas que aparecen si utilizamos determinado software en una pantalla grande, a todo color, etc., no son más que el máximo de iteraciones que permite la tarjeta gráfica del equipo, que pueden ser muchísimas, y te queda una representación gráfica del fractal de escándalo. Pero eso no es el fractal, es una aproximación. Ojo, aquí estamos en el concepto de paso al límite. Los fractales no pueden crearse en este universo, son una construcción de la mente humana. Necesitan de infinitos pasos que es imposible llevarlos a cabo en el mundo físico, en este cosmos material. A ver, se puede hacer, pero de una forma mental, por así decir, ¿no? Utilizando el concepto de paso al límite. O sea, si utilizamos el concepto de paso al límite, yo puedo obtener el resultado final de una cosa que requeriría infinitos pasos, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Esta idea debe quedar clara, en cualquier caso. Un fractal es un objeto que requiere infinitos pasos para ser construido.
Y aquí viene la relación con los mandalas. Un mandala vendría a ser un fractal que no completa su construcción por requerir esos infinitos pasos y que se queda, digamos, en los 10, 15, 20 primeras iteraciones de su construcción. Es pues un fractal en potencia, ¿no? Y la magia y la vistosidad del mandala se debe al fractal lejano que se atisba y que se ve en su interior. En su interior hay un espacio infinito dentro de otro que es finito, que es como mucho la hoja de dibujo o la dimensión de teselado, y son muy propicios para entrar en un estado alterado de conciencia, tanto en su coloreado como en la contemplación del propio mandala. Viendo las volutas y diseños de los mandalas es fácil imaginar que se duplican, triplican y que se multiplican hasta el infinito, pero sin salirse nunca del corto espacio de la zona de dibujo. En el fondo es como abrir una puerta dimensional. Para entender cómo son las otras dimensiones existen muchos símiles geométricos que podemos utilizar, pero para intentar ver las otras dimensiones accedemos a una imposibilidad conceptual que solo puede ser superada por un esfuerzo mental de concentración en determinados diagramas, como por ejemplo los mandalas. Así que hacía el protagonista del cuento Los perros de Tíndalos, publicado en esta misma web. Se me ocurre que la visualización de determinados mandalas, se me ocurren muchas cosas, la verdad, pero bueno, voy a apuntar esta última, para cerrar el tema. La visualización de determinados mandalas puede servir de ayuda para evocar a los muertos en una sesión de cataptromancia y así propiciar la aparición de entidades al otro lado del espejo. Sin duda, es un tema de misterio apasionante y cuesta creer la pobreza de conceptos y desarrollo que hay en la web cuando buscas información. En fin, no hay nada como pensar, que es gratis, y tener ideas propias originales. Luego serán incompletas, estarán algo equivocadas o ya se le habrán ocurrido a otros antes que a ti. Pero es un ejercicio que hay que hacer siempre.